Y así, escuchando a la gran muñeca, recibimos a Diego Martini con un nuevo informe. La lucha por el barrio, disputas entre bandas de microtráfico. Exactamente. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo va, Muy Diego? compañeras. Muy contento de recibirte nuevamente. Bueno, también un gusto para mí estar por acá. Y hoy nos vamos a meter justamente por esta situación que tiene a estas horas al Ministerio del Interior, sí, interviniendo a 5 barrios. Y hoy sabemos, y ustedes lo mencionaban, el asesinato de un policía en Marconi. Y hablamos de 4 barrios iniciales, que son Boix y Merino, Villa Pañola, Marconi y La Cruz de Carrasco, y se sumó la semana pasada Cerro y Cerro Norte por esta lógica que hay de disputas entre bandas. Pero para arrancar esto les quería proponer, porque anoche me puse a repasar alguna información y me encontré con 2012 como uno de los primeros casos paradigmáticos de la historia de Uruguay. Escuchemos este resumen. Apenas habían pasado 48 horas desde el comienzo del año y los uruguayos se despertaron con la noticia de un asesinato con ribetes mafiosos. Se trataba de un hombre de 39 años, Washington Risotto, muerto en pleno barrio Palermo. Alrededor de las 10 de la noche, Risotto se encontraba sentado en un banquito de madera en la puerta de un almacén ubicado sobre la calle Ejido, esquina Bermúdez. Ese día debía recibir $200.000 como resultado de uno de sus negocios. Adentro del local había un mayor y un menor. Unos minutos después, llegó una camioneta oscura de la que se bajaron 2 hombres. A cara descubierta, se acercaron a Risotto y uno de ellos le dijo: «Socio, te llegó la hora». Le dispararon 8 balazos con una pistola 9 milímetros, 5 en el torso y abdomen, 2 en la cara y 1 en la espalda. Risotto no estaba armado. Llevaba un reloj marca Rolex y una gran suma de dinero en su bolsillo, lo que permitió descartar rápidamente el móvil del robo. Según fuentes de la investigación, las 2 personas que se le acercaron esa noche debían ser conocidas de Risotto, dado que éste no reaccionó, ni siquiera para defenderse o escapar. El perfil de la víctima y sus múltiples enemigos adelantaba tanto a la justicia como a la policía, que se enfrentaban a un caso muy complejo. Roberto, ¿qué pesado vamos a hacer acá? Si a mí me pesás, yo peso 75 kilos. Pesado creo que son de 90 para arriba la categoría. Yo estoy en mediano. Entonces pesado acá no hay nadie. Y a la vida no hay hombre pequeño en el mundo. Acá se muere más gente de envidia que de cáncer, que es el lema mío, que ya lo dije en otro programa. Y no perdonamos el éxito. Parece que lo de que venimos abajo no podemos llegar nunca arriba. Bueno, ahí hablamos de Washington, el Bocha Risotto, que operaba en la zona de Palermo y que esa madrugada del 2 de enero del año 2012 fue asesinado. Y fue asesinado de una forma que no se veía en Uruguay. Y en el libro de Antonio Ladra, Uruguay en la mira del narco, sí, Antonio Ladra dice que desde el año 2012, con el asesinato de Washington Bocha Risotto, acribillado a balazos en su barrio Palermo, la historia cambió. Ese fue el inicio, el punto de partida para los ajustes de cuenta. Y entrevistó a Gustavo Leal, y en ese momento Gustavo Leal le decía: fue un caso de sicariato tremendo y además muy emblemático. Lo que dice Leal es que Risotto era un pesado, no se podía tocar. Lo escuchamos ahora, ¿no? A Risotto al final, que decía que no era pesado porque pesaba 75 kilos. Su muerte, su asesinato habilitó la verosimilitud. Me acuerdo que hablamos de eso en semiótica y eso lo aprendí con Fernando Andach cuando hice la maestría. Hay un concepto de lo plausible y lo verosímil que es fundamental para entender la comunicación, en el sentido de que el otro espera. Cuando eso se rompe es que ocurre el blooper, que es un desencuentro de expectativas. La sociedad funciona sobre un implícito siempre, de ahí viene esa construcción de que la convivencia es un pacto de obviedad. Cuando se rompe ese pacto es cuando empiezan los problemas, y cuando se rompe es cuando todo se complica. En esa línea, lo que es plausible o verosímil empieza a ser fundamental. El asesinato de Risotto, matarlo como lo mataron y que quedara impune, habilitaba la posibilidad de que eso fuese creíble en Uruguay, de que fuese creíble, porque además no le había pasado a cualquiera, le había pasado al que en ese momento era el uno del crimen organizado, y eso habría la posibilidad de empezar a pensar con la lógica de la acumulación criminal. Risotto era un especialista en enviar cargamentos de cocaína a Europa, muy inteligente, y de hecho nunca se lo pudo vincular, nunca lo pudieron agarrar con las manos en la masa, con pruebas. Por eso venía zafando. En una última etapa, cuando lo matan, tenía un montón de deudas, estaba en una situación complicada, y bueno, todavía se investiga
su asesinato. Pero quiero volver un poco más adelante, y algo que seguramente todos se acuerden, cuando en un momento Julio Ugarteche, exdirector de la Policía Nacional, declaró ante lo que es el Observador, dijo en 2012, según explicó a Búsqueda, en 2012, estamos investigando la existencia de grupos de sicariatos o personas que estén dedicadas al sicariato, que creemos que lo hay. Es gente que está dedicada a matar por un precio, es una evolución natural. Y después aseguró, y acá es donde me quiero detener, que el Ministerio del Interior en ese momento estudiaba un informe de Naciones Unidas sobre los grupos criminales de los países centroamericanos, el crimen organizado internacional, el narcotráfico y las cifras de violencia de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y dijo que el gobierno tiene que tomar en cuenta lo que sucedió en países de Centroamérica, porque en Uruguay hay un proceso incipiente parecido a lo que allí sucede. El hecho de que la mayoría de los cabecillas o jefes importantes estén presos, el mando de las cosas lo toma la gente más joven. La gente más joven tiene menos experiencia para manejarse y está ansiosa por ser reconocida en el ambiente, por lo cual asumen las tareas de manera violenta para tomar un atajo. Y escuchemos un pedacito de lo que decía Julio Ugarteche en ese momento. Usted vino una vez y me dijo, bueno, estamos advirtiendo esos procesos de feudalización que se están dando en otros países, donde zonas son controladas. Y yo le confieso que en aquel momento digo, bueno, Julio está poniendo un poco el IVA porque está en esto, ¿no? Y hoy estamos viendo eso. Claro, lo que pasa es que son procesos y uno tiene la oportunidad de verlo en otros países y Uruguay tiene la ventaja comparativa que las cosas que suceden en otros países que están mucho peores que nosotros en el tema de delincuencia, acá suceden 15 años después, aproximadamente. Entonces, tenemos que aprovechar esa ventaja comparativa y ir advirtiendo a las autoridades de qué es lo que puede llegar a pasar, que creo que es el trabajo más importante de la policía, y tratar de prevenir esas situaciones. El proceso de federalización se ve muy consolidado en determinados países donde hay áreas geográficas donde la policía o el Estado, para decirlo mejor, no está presente. Inclusive el crimen organizado tiene formas de penetrar que son muy originales. Se le pegó a Ugarteche en ese momento por esa comparación. Se dijo que Uruguay estaba muy lejos de lo que sucedía en Centroamérica. Se tenía, ¿no?, todavía esa teoría de acá eso no va a llegar, acá eso no va a pasar. En aquel momento hubo reuniones, por ejemplo, con la DEA. En aquel momento fueron delegaciones de aquí, de Uruguay. Estuvo Ugarteche, estuvo Jorge Vázquez, en los mismos encuentros. Bueno, justamente, ¿no?, tratando de prevenir lo que podía llegar a venir aquí a Uruguay. Bueno, esto de Ugarteche es de 2012. Mario Lacera, también director de policía, en mayo del 2018, o sea, 6 años después, en El Observador. La policía ha estado a la hora del diagnóstico un paso adelante anunciando lo que se venía. Y el periodista Gabriel Pereira también le pregunta ¿cómo ve esta situación en futuro? Y dice, un escenario como El Salvador o Guatemala. El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada. Barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante las organizaciones pandilleras que viven de los demás, cobrando peaje para todo. Y Gabriel Pereira le pregunta en ese momento, ¿hay indicios de pandillas en 2018? Hubo movimientos fugaces que no cuajaron porque es difícil permanecer invisible. El problema es el temor del Estado de tomar decisiones difíciles para contener esto, que hoy lo podemos parar, pero con medidas no simpáticas. Por ejemplo, un control estricto de concurrencia a los centros de estudio y que se llegue al retiro de la patria potestad. Eso es ley, solo que no se cumple y hemos caído en una anomalía social en la que no se cumplen las leyes y nadie quiere hacerlas cumplir estrictamente. Y les voy a tirar una pregunta también y una respuesta para que se la guarden, sobre todo para el final. Le pregunta, ¿tiene miedo el policía de actuar? Y la respuesta de la Llera es, está confundido porque sabe que se debe enfrentar esto, pero no puede pararlo. Ahora, si lo intenta con fuerzas desmedidas, corre riesgo él. Lo que hace es contener la situación. Vive en un constante equilibrio. Las normas son las normas, pero el otro día hubo un enfrentamiento donde se detuvo a 2 individuos y se les vino una multitud. Era de noche, tiros, pedradas, chumbos. En el primer grupo había niños y mujeres. Ahí no podés sacar un arma de fuego. Eso como para ir viendo y para ya ir entrando en la situación de ahora, pero también alguien que se había visto muy preocupado en ese momento por el asesinato de Risotto y lo que se venía, y lo que se venía sobre todo en materia de lavado en Uruguay fue Leonardo Costa, ex integrante del gobierno de Jorge Valle, quien también fue director de la Junta Nacional de Drogas, que ha venido un montón acá y que sigue estos temas, y esto decía también allá por el 2012. Yo creo que el gran desafío que tiene el Uruguay en los próximos años es justamente
el combate al crimen organizado, porque de algo los uruguayos nos podemos jactar, bueno, sí, tenemos serios problemas en seguridad, pero este tipo de cosas no pasaban. Entonces, a mí me deja preocupado, me deja... Por la conexión internacional. Por la conexión internacional, por el estilo. El juez Díaz los otros días decía en una conferencia que el lavado de dinero es una de las cosas que hay que estudiar mucho, es el tema de la extorsión. Yo creo que en Uruguay la extorsión está cumpliendo un factor muy grande, y es algo... La verdad a mí me parece que las autoridades hacen muy bien en prestarle atención a esto, porque es un momento en que se puede ir de madres. Y si esto uno lo asocia con el tema cárceles y con narcotraficantes que están en cárceles y la posibilidad de organizar desde allí ajustes o no ajustes, yo creo que los uruguayos a veces no nos damos cuenta de que todavía podemos controlar el problema, y que el problema no son las drogas, sino que el problema es el delito que hay detrás, la conformación del delito, la organización. En fin, yo creo que por suerte Uruguay tiene buenas normas, tiene una justicia especializada. Bueno, esto decía Leonardo Costa, quien hacía énfasis en tocar los grandes capital de estos grupos, claro, ¿no? Porque siempre lo que hablamos es que estos grupos del microtráfico son la parte, el eslabón más bajo, ¿no? Y ahora nos vamos a meter en el caso de Villa Española con este enfrentamiento entre los Albín y los Suárez, pero estaba encontrando en el libro también de Antonio Ladra un caso que fue paradigmático, que todos conocimos, que tuvo su auge, digamos, ahí en la zona de Casaballe, algo de Marconi, 40 semanas, en una guerra que se da entre los Algorta y el Tato Segade. Esta guerra tuvo inicio, una fecha precisa, el 13 de octubre de 2015 fue el punto de partida para el enfrentamiento, que desató una violencia tal que llevó a la muerte de decenas de hijos y nietos del narco. Ya hacía un tiempo largo que se había levantado el caño del arma unos centímetros. Ese 13 de octubre, a primera hora de la tarde, el Tato, en ese momento con 38 años, uno de los referentes de la Barra Brava de Peñarol y en ascenso, incluso en algún momento funcionario rentado del club, fue al barrio 40 Semanas a hablar con los Algorta, la familia con la que su banda disputaba la venta de drogas en la zona. Fue ese 13 de octubre cuando ingresó solo y desarmado, increíblemente solo e increíblemente desarmado al territorio de los Algorta, lejos de su zona de influencia. El Tato vivía en Sayago, pero tenía familiares en el barrio 40 Semanas y estaba, se decía, molesto por los continuos robos y amenazas que protagonizaba la banda de los Algorta, lo que entendía ensuciaban el mercado. Quiso conversar, mejor dicho, para bajar la pelota, pero se confió demasiado. Creyó que su presencia iba a amedrentar a los Algortas, pero fue una percepción errada. Y según señalan, al Tato lo durmieron con una reunión para conversar, fue sin armas y le pegaron como 10 tiros. El Lalo Algorta se quiere quedar con varios barrios, escribió en un mail que Julio Guarteche le envió a Macarena, una de sus hijas. El Lalo es Gerardo Fabián Algorta, en ese momento el líder absoluto de la banda familiar. Un detalle, el Tato Segade fue asesinado por muchísimos disparos, le destrozaron el cráneo, 20 balazos que le dieron en el cuerpo, 8 en la cabeza, y ese día, cuenta Antonio Lara, se quebró otro código de barrio porque lo mataron desarmado y cuando corría. Y bueno, después la historia trasciende en una disputa familiar y de clanes que se van uniendo, aparecen los Chingas, también siguen los Algorta y se da una lucha que es muy parecida a esta que voy a contar ahora y que tiene que ver con lo que está pasando justamente en Villa Española, que nos enteramos en diciembre y ahora hace unos días. Metámonos en lo que fue la imputación de Gustavo Albín, uno de los líderes e integrantes de la banda Los Albín de Villa Española. Gustavo Matías Albín Marcia. ¿Es uruguayo? Sí. ¿Estado civil? Soltero. ¿Edad? 28. ¿A qué se dedica? ¿Profesión? Panadero. ¿Domicilio? Cervantes Saavedra. ¿Nació en qué departamento, Luis? De Montevideo. ¿Fecha de nacimiento? 18 del 95. ¿En qué mes? 18 de... septiembre. ¿Estudios cursados, primaria, secundaria? La escuela, ¿no? ¿Nombre de sus padres? Sergio Gustavo Albín. ¿Usted, Albín, tiene antecedentes penales? No, ninguno. Dígame, Albín, ¿desde qué hora está detenido? ¿O de cuándo está detenido? Desde ayer, de las 4 de la tarde. 4:45 me entregué.
¿Cómo lo trató la policía? Sí, está bien. ¿Sabe el motivo de su detención? Sí. ¿Le dijeron sus derechos? ¿Derecho al abogado? ¿Derecho a no declarar? Sí. ¿Se ha informado de sus derechos? Sí, sí. Bueno, Alvin detenido, o mejor dicho, entregado a la policía hace unos días y imputado. Recordemos, y esto lo señala él, y posiblemente es la causa por la que se entrega, que el pasado 18 de enero, el hijo de Gustavo Alvin, esta persona que estamos escuchando, de 8 años, fue asesinado en la puerta de su casa en Malvin Norte, también con un amigo de la familia de 25 años. Alvin en ese momento estaba requerido por el homicidio de Ezequiel Suárez, un integrante justamente del clan Los Suárez, y así lo relata y lo explicó la fiscal Adriana Edelman en la audiencia. Resulta que el 30 de noviembre del 2023, próximo a las 16 horas, quien resultó víctima en los presentes actuaciones, Ezequiel Barrios Suárez, de 21 años de edad, se encontraba en el frente de la finca ubicada en la calle Corrales 2037, esquina Antonio Serratosa. En esa circunstancia se aproxima a alta velocidad una camioneta marca Nissan de color blanco, y desde la misma sus ocupantes, en primer lugar Marcelo Daniel Alvin, que ya se encuentra formalizado en esta causa, y el hoy imputado Gustavo Matías Alvin, efectuaron varios disparos de arma de fuego de alto calibre que determinaron la muerte de la víctima. De acuerdo a lo que surge del protocolo de autopsia, se trata de una muerte homicida por herida aórtica por proyectil de arma de fuego. Bueno, ahí la fiscal contando cómo fue el homicidio de Ezequiel Suárez, y bueno, como consecuencia esto trajo un ida y vuelta muy grande en el barrio en diciembre, con mensajes enviados a los vecinos. Había un texto firmado por la familia Suárez que decía: a raíz de la muerte de nuestro niño Ezequiel, le queremos informar al barrio Villa Española que no salga a la calle porque habrá venganza, sálvese quien pueda. Y en otro de los mensajes se pide a los vecinos que se mantengan en sus casas. No vamos a parar hasta terminar con todos esos gusanos. Las calles son nuestras. Para lo que quieran saber, somos los hijos del bicho, agrega, y se refiere obviamente al bicho Alvin, el padre de Gustavo Alvin. Pero bueno, ¿quién era Ezequiel Suárez y por qué la lucha de los Alvin? Así lo explica la fiscal Adriana Edelman. Ezequiel Barrios Suárez pertenece a la banda de los Suárez, que lo integran también los llamados Pibitos, que es una banda contraria a los Alvin, quienes se disputan el dominio del barrio atemorizando a los vecinos con armas de fuego de alto calibre. Este homicidio viene precedido de una guerra entre ambos grupos familiares, quienes desde hace más de 2 años tienen una disputa familiar por cuestiones personales, a lo que se suma una lucha territorial por venta de sustancias estupefacientes y también por la tenencia de armas. A consecuencia de la misma, ya ha resultado la muerte de varios integrantes de la familia, así como tiroteos permanentes que tienen de rehén a los habitantes de ese barrio. Bueno, ahí la fiscal explica básicamente cómo se da esta disputa entre estas dos bandas, y una de las pruebas que la fiscal tiene es el celular incautado a Marcelo Suárez, alias El Tato, que fue imputado en diciembre justamente por el asesinato de Ezequiel Suárez, y para probar la autoría del integrante de la familia Alvin, la fiscal aportó el testimonio de 2 testigos del crimen a los que presentó como prueba anticipada del juicio y que declararon desde otra sala con la voz distorsionada. Coincidieron en que sobre las 16 horas del 30 de noviembre, una camioneta blanca con vidrios negros disparó hacia la casa de las víctimas, y uno de los testigos dijo que el integrante de la familia Suárez estaba parado en la puerta y quedó tirado en el piso, y agregaron que los disparos salieron del lado del acompañante y que como el vidrio estaba medio bajo pudieron reconocer que se trataba de Alvin apodado Tato, y uno de ellos dijo que Tato iba atrás, y adelante iba otro Alvin apodado Bebe, quien también efectuó disparos, y se refiere justamente a los dos Alvin. Había un grupo de WhatsApp que tenían los Alvin que se llamaba Grupo de Pesca, que fue incautado por la fiscal Adriana Edelman, y que vio como allí se iban compartiendo novedades, se compartían armas, se compartían las novedades del barrio, hacen referencia al asesinato de Ezequiel Suárez, y la fiscal leía algunos de los mensajes que se mandaron. Del campo hay que irse, Bebe, del campo hay que irse, que los vecinos nos mandaron en cana. Mano se está haciendo ver mucho ahí. Mano, están todos los vecinos acá enfrente, y la que la mandó en cana fue la abuela de la Cele, mandó a la vieja con el perro.
Al Papo hay que sacarlo para el otro lado, Niere, que si vienen para este lado los cruzamos, yo y el Franco. Que no vengan para lo de Lucas, como tomo la metra, si nos rodean con botones no tenemos salida. Como decíamos, el grupo de WhatsApp fue creado por Gustavo Albín, el Bebe. El inicio del grupo dice, que pelen sino que corran. Y hay fotos de Marcelo Albín, el Tato, quien está formalizado, exhibiendo armas de grueso calibre. Bueno, que peleen, que en realidad es que peleen, sino que corran. Y en ese grupo de pesca, que como decía vos, Luquitas, evidentemente de pesca no había mucho, ¿no? Se compartían armas, fotos, mensajes. Obviamente, varios mensajes la fiscal no los compartió. Se ponían alertas ante diferentes allanamientos. Exactamente. ¿Qué tiene esto de complicado? Que además se va en otros barrios para investigar, y también en estos casos que leíamos el libro de Antonio Ladra, claro, ¿cómo conseguir testigos para que hablen? En primer lugar, debemos tener claro en el marco que se da este homicidio. La investigación en este tipo de delitos, de bandas enfrentadas, es sumamente complejo en virtud de que obviamente en el marco de esta violencia los testigos son reticentes a hablar y a prestar sus testimonios, de forma tal que la prisión preventiva se vuelve como absolutamente necesaria para que los testigos puedan eventualmente declarar, y si lo hacen, lo hagan sin estar presionados y en forma sin que su voluntad sea torcida en ninguno de los sentidos. Por lo tanto, existe un riesgo para la investigación que se proyecta a su vez al juicio. Si nosotros estamos pensando que este caso vamos a ir a juicio oral, estos testigos tienen que estar en condiciones de poder declarar libremente llegado el momento oportuno. Bueno, la complicación de los fiscales es cómo conseguir testigos que se animen a hablar, que puedan hablar, que viven en el barrio, que son conocidos, que están atemorizados. Y que van a seguir viviendo en el barrio después de declarar. Claro. Que vieron que ahí en el grupo de WhatsApp decían no sé quién, nos mandó en cana y habló. La abuela de... claro, ¿cómo te animás a hablar después de todo esto? Complicado. Pero en esa audiencia hubo algo que nos llamó la atención, y ahí vuelvo a la pregunta que le hacía Gabriel Pereira a Mario Lallera y su respuesta sobre si la policía tiene miedo y cómo debe manejar diversas situaciones. Lo escuchamos y después lo analizamos. Reitero, la presentación voluntaria del imputado se da a consecuencia de un hecho absolutamente lamentable como es la muerte de su hijo, pero previo a eso la Fiscalía, en el momento que se lo fue a detener, el señor se dio a la fuga, y con la orden de detención fue en una noche dictado por los funcionarios policiales en conjunto con otras personas, y fueron amenazados. La policía fue amenazado y se retiró para no generar un daño mayor, pero en este caso resulta claro que la prisión domiciliaria carecería totalmente de aptitud para conjurar todos los peligros que hemos enumerado. Doctor, la defensa hace mención al arraigo, y si bien manifiesta que hace más de 14 años que posee una panadería, lo cierto es que desde el 8 de diciembre está efectiva una orden de detención que, como dijo la doctora, la policía hizo varios allanamientos posteriores a la formalización de Marcelo Albín, y en realidad en ninguno de ellos se logró ubicar al imputado. Y el día 27 de enero tenemos un informe policial de actuación en donde 4 funcionarios policiales avistaron al imputado con 8 materiales más, y en el momento de hacer efectiva la orden de detención, con armas de fuego amenazaron a los policías que se acercaran y literalmente les dijeron: los vamos a cagar a tiros. Por lo tanto, eso que se entregó voluntariamente no enerva el riesgo de fuga. Los vamos a cagar a tiros. Y no sé si vieron ahí sutil que se escucha la voz de Albín diciendo es mentira. Según el parte policial que fue después difundido por el Ministerio del Interior, la policía vio en la madrugada del 19 de enero a la 1 de la madrugada a el entonces prófugo de la justicia enfrente a su casa, a Gustavo Albín.
cuando hacían una recorrida y lo vieron que estaba allí rodeado de 8 hombres que increparon a la policía que pasaba por el lugar con insultos y una amenaza. Y según el parte de la policía, Albín le respondió: me están buscando ustedes, manga de perros. Los Suárez mataron a un niño, ahora sí se va a pudrir el Villa Española. Y váyanse de acá porque los voy a matar a todos. En ese momento, dice el parte, los policías solicitaron apoyo con el fin de detener a Albín, pero cuando estos móviles llegaron, el ahora imputado corrió dentro de su casa junto con los 8 hombres que lo protegían y desde adentro de la vivienda comenzaron a arrojar botellas y piedras contra la policía e inmediatamente también 8 mujeres salieron a la calle, comenzaron a insultar y agredir a los policías y según señala el informe o el parte, para evitar un mal mayor nos replegamos de la zona. Al día siguiente se fue a allanar el domicilio pero no se logró ubicarlo a Gustavo Albín, quien finalmente, después de numerosos episodios de búsqueda y de persecución, asediado por eso y sabiendo que iba a caer, Albín decidió entregarse hace unos días y está imputado por el homicidio de Ezequiel Suárez en una disputa territorial que se viene dando desde hace mucho en Villa Española y que el Ministerio lo tiene intervenido, pero todavía sigue eso. Y esto confirma lo que dicen muchos vecinos de que la policía sabe dónde están, cómo trabajan, cómo operan. El tema que, bueno, que es como vos decís, ¿no? Es muy difícil enfrentar también estas bandas. Bueno, por un lado lo que dicen ellos, que está el barrio de Rehén también. Miren qué curioso lo que dice el abogado de Albín, su defensor, que también es el abogado de su hermano, del otro Albín. No sé si es la estrategia que usan para salvarse o qué, pero resulta bastante curioso. Es una persona que tiene arraigo, vive con su esposa hace mucho tiempo. Tiene un trabajo estable, trabaja en una panadería de allí de la zona desde los 14 años, que es totalmente comprobable. Si bien nosotros entendemos que la situación del barrio Villa Española es una situación extremadamente compleja y de mucha violencia, no es menos cierto que no todos los que tienen apellido Albín se dedican a este tipo de cosas. Esa es la realidad y lo está investigando la Fiscalía. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Parecería ser que como es como un karma llevar el apellido Albín, en este caso, en esta evidencia en particular, cuando él ha negado rotundamente los hechos por los cuales está siendo investigado y lo que más quiere es que esto se investigue y que se llegue a la luz. Es de destacar que no tiene antecedentes penales, tampoco. No figura, es primario absoluto. Por lo cual, nosotros entendemos que la ponderación de estos riesgos en cuanto a llevar adelante la investigación pueden ser cautelados perfectamente con una prisión domiciliaria total con dispositivo electrónico. Porque tenemos que tener claro de que fue él que por su propia voluntad se entregó en el día de ayer al Departamento de Homicidios para presentarse hoy ante esta sede. Bueno, son panaderos los hermanos Suárez. Los dos dijeron que eran panaderos y que son inocentes. Esta situación no solo se está viviendo en Villa Española. Agarramos esta parte, pero hace una semana que también Cerro y Cerro Norte está intervenido y justamente también es por la disputa de 2 bandas que están operando allí. Una se llama Los Colorados y la otra, una de las hipótesis que se maneja es que son personas o que están utilizando la cédula. La cédula se le dice cuando utilizan el nombre en esa jerga de Betito Suárez. A mí me dicen que no, que Betito desde que salió de prisión no quiere saber más nada con esto, o bueno, no es así, pero esas son las posibilidades que se manejan y por eso el Ministerio del Interior intervino este barrio la semana pasada, donde se dio un homicidio, donde se dio un tiroteo y donde se dio un allanamiento, una persecución que derivó que a una banda le encontraron un montón de armas de grueso calibre, tenían una R-15 que es un fusil de guerra. Eso en el cerro. O sea que esto es algo que se va desarrollando y a lo que quería llegar es cómo se da desde el primer momento en 2012, cómo varias autoridades del Ministerio del Interior lo anunciaron, cómo en un momento hacia 2018 se empezó a cambiar la estrategia y cómo hoy, 7 años después, seguimos un poco con lo mismo. Bueno, se desmanteló en su momento lo que tenía que ver con todas las personas que trabajaban justamente para prevenir que no sucediera todo esto, ¿no? Era algo que denunciaban en su momento Mario Lallera, por ejemplo. Sí, y ¿sabés quién fue muy crítico en su momento con Lallera y hasta con Guarteche? El propio Bonomi, diciendo que la comparación, bueno, no tenía mucho sí, la comparación con El Salvador. Obviamente no somos El Salvador hoy, pero tenemos muchas similitudes. Gracias, Diego Martini. A ustedes.